Vamos a leer. Vamos a leer a partir del versículo 46 para entrar en contexto y vamos a terminar en el 50. De entrada les digo, no vamos a tener un sermón basado directamente en este pasaje, porque el tema que se nos ha asignado en esta mañana es muy amplio, abarca prácticamente toda la Escritura. Vamos a dar unas cuantas pinceladas del concepto. Sí, ya, déjame ver. Sí, 1, 2, bien. Vamos a dar unas cuantas pinceladas del concepto de lo que es la familia de Dios. Imagínense, si vamos a dedicar un mes completo a la familia, solamente a la familia, ¿cuánto más no tendríamos que dedicar al concepto de la familia de Dios? Entonces, Mateo 12, versículo 50, versículo 46, dice: mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por el tiempo que nos has permitido estar al sonido de tu voz, al sonido de las alabanzas que nos recuerdan la obra de la cruz. Todos los que hemos sido salvados, que estamos aquí en esta mañana por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario aquel día. Estamos aquí en esta mañana porque Cristo fue sepultado. Estamos aquí en esta mañana porque Cristo resucitó al tercer día. Estamos aquí en esta mañana junto a todos los que han creído porque creemos que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos y somos hermanos en Cristo Jesús. Y queremos hablar de esa realidad que nos supera, la realidad de tu amor paterno hacia nosotros y del amor fraternal que abunda en medio de nosotros por tu Espíritu Santo. Queremos que tú nos hables a nuestros corazones. Queremos que tú intervengas, oh Señor, en esta mañana y nos abras los ojos a las cosas que ignoramos y que no valoramos de esta gran verdad de que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Guíanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La familia es la partícula más pequeña de la sociedad. Es considerada la base de toda sociedad. No hay sociedades sin familias, no hay comunidades sin familias, no hay naciones sin familias. Es diseño de Dios que la raza humana se reproduzca, se desarrolle dentro del seno familiar. Que el hombre se multiplique por medio de lazos de sangre y a través de ellos surjan comunidades. Aquí la palabra clave es comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que poseen algo en común. La comunidad más pequeña de una sociedad, ya lo dijimos, es la familia, que inicia con un matrimonio. Mi querido hermano y hermana, una familia es un matrimonio que luego genera hijos, pero un matrimonio es ya una familia. No existen comunidades de uno. Para ello tiene que haber diversidad de personas. Como todas las cosas que pertenecen a esta vida, mis queridos hermanos, proceden de Dios, nuestro Creador, es decir, todas las cosas que nos rodean son un reflejo de la gloria de Dios. De esa manera nosotros debemos de pensar acerca de la familia como un reflejo de la gloria de Dios. Solo puede existir la comunidad si la misma se encuentra primero en Dios. Es decir, Dios mismo es una comunidad. Dios es uno. Solo hay un Dios, solo el ser de Dios es uno. Pero dentro de ese ser subsisten tres personas. Hay tres personas en Dios. Y el hecho de que Dios sea una comunidad de tres personas
una Trinidad es lo que hace posible que la familia exista. No es bueno que el hombre esté solo, precisamente porque Dios no está solo en este sentido. No erremos. Dios no creó al ser humano porque él se sentía solo, deprimido en toda su grandeza, y él dijo, déjame crear al ser humano para yo relacionarme con él. No, Dios estaba satisfecho y siempre ha estado satisfecho en sí mismo. Dios siempre ha estado relacionándose desde la eternidad y hasta la eternidad consigo mismo, y siempre ha disfrutado de sí mismo. El Padre se deleita en el Hijo y en el Espíritu Santo, y si podemos expresarlo humanamente, Dios se ama a sí mismo. Dice Juan 3:35 que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Hijo es Jesús y Él es Dios. Y es así, mis queridos hermanos, como la característica fundamental de toda familia, que no es solo la unión por medio de la sangre, sino la unión emocional, el amor que une a una familia, solo puede explicarse si nosotros lo encontramos primero en Dios. Dios es amor. Pero Dios manifestó ese amor antes de crearnos a nosotros, amando al Hijo, amando al Espíritu, amando a las personas que componen la Trinidad. Y Dios siempre ha amado. Y como Dios nos ha creado a su imagen, mis queridos hermanos, somos capaces de amar, porque eso se origina en Él. Dios nos hizo con esta capacidad de amar que está en Él. El amor solo es posible si hay otra persona a la cual yo le puedo expresar ese amor. Dios es un solo ser, pero es tres personas. Por lo tanto, Dios ama a las otras personas de la Trinidad. Lo que hemos querido explicar, mis hermanos, quizás de una manera muy poco eficaz e incomprensible para algunos, porque estamos hablando del Dios eterno, del Dios incomprensible e incomparable, es que si usted y yo queremos hablar de la familia de Dios o de la familia en el resto de este mes, tenemos que mirar el modelo a partir del cual la familia fue diseñada. Y más aún, si queremos hablar de la familia de Dios, tenemos que mirar al Dios que posee esta familia. Miremos entonces a Dios en sus tres personas. Dios, en primer lugar, es Padre. A Dios en la Biblia se le llama Padre unas 300 veces, aproximadamente unas 10 veces en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, solo en los Evangelios, a Dios se le llama Padre unas 175 veces. Y en el resto del Nuevo Testamento, unas 75 veces. Es decir, que en la primera parte de la Biblia a Dios se le llama Padre quizás unas 10 veces. Y en el resto de la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que a Dios se le llama Padre casi unas 300 veces. La razón de esta diferencia entre ambos testamentos es que Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre como Hijo de Dios. Dios como Padre, entonces, en primer lugar, mi querido hermano, nos adopta. Dice Efesios 1:5 que Dios en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice Gálatas 3:26 al 27 que todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Así que lo que Cristo es, cuando venimos a Cristo, en eso nosotros llegamos a ser. Si Cristo es santo, nosotros somos santificados. Si Cristo es justo, nosotros somos justificados. Si Cristo es hijo y heredero de Dios, nosotros somos hijos y herederos de Dios. Gálatas 4:6 nos dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y esa palabra Abba, Padre, es la palabra que utilizaría un hijo tierno que tiene contacto con Dios, que tiene comunión con su Padre. Es un papi, te amo, pero no es una manera irreverente de decirlo, es una manera íntima de llamar a Dios Padre.
Romanos 8, 14 al 17, amplía un poco más esta realidad de Dios como el Padre que nos adopta. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos nuevamente, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que si yo soy coheredero con Cristo, yo estoy en una misma posición de herencia que la que Cristo tiene. Cristo está compartiendo conmigo su herencia. Me van a cambiar el micrófono. Gracias. Desde el mes pasado el micrófono no quiere saber de mí. Bien, pero Dios entonces, aparte de adoptarnos como Padre, Dios nos cuida. Y fíjese algo, mi querido hermano. Dios es Padre y como Padre, para poder ser nuestro Padre, tiene que adoptarnos, porque nosotros, dice Juan capítulo 8, éramos hijos ¿de quién? El diablo. Dios tiene que adoptarnos porque venimos dañados, ¿verdad? De fábrica. Dios nos cuida. Luego de que nos adopta, nos cuida. ¿De qué manera? En primer lugar, Dios nos cuida con su provisión. Es bien amplio. En el Evangelio de Mateo, la palabra Padre se usa mucho. Y si quisiéramos leer cada pasaje que habla de Dios como nuestro Padre, cuidándonos en Mateo, quizás nos pasaríamos la mañana entera, gracias mi hermana, la mañana entera verificando cada pasaje. Pero si usted va, por ejemplo, a Mateo capítulo 5, versículo 45, usted va a ver que dice Jesús que tenemos que bendecir a nuestros enemigos y hacer el bien para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios como Padre cuida. Capítulo 6, versículo 1, habla de que tenemos que dejarnos ver en lo secreto por nuestro Padre que ve en lo secreto. También en los versículos 6, en el versículo 9, repite esa misma idea de que Dios es nuestro Padre. Como decíamos el miércoles pasado al considerar la oración del Padre Nuestro, tanto el pastor Josué como un servidor, hablábamos de esta particularidad de llamar a Dios Padre a cada individuo de los discípulos de Jesús, porque en el pueblo de Israel ver a Dios como Padre era algo extraño. Fíjese que en el Antiguo Testamento solo se menciona unas 10 veces, y la idea es que para el colectivo, para la comunidad del pueblo de Israel, Dios era el Padre del pueblo, de la nación. Pero no para un grupo de discípulos, no para mí que oro en secreto en mi habitación. Dios no podía ser mi Padre. Pero Cristo viene con esta idea revolucionaria. Él está diciendo, ustedes que hacen mi voluntad son los hijos de Dios y Él es su Padre. Y ese Padre tiene cuidado de ustedes. Por eso cuando en el Sermón del Monte el Señor habla del afán y la ansiedad, Él dice, vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Dios es un Padre que provee el pan de cada día. Dios es un Padre que provee el aire que respiramos. Dios es el Padre que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, está con nosotros, nos consuela, nos sostiene, nos sustenta, nos da fuerzas. Dios es un Padre amoroso y protector. Dios es el Padre que nos provee. Es el Padre que nos provee. Pero también nos cuida no solo con su provisión, sino con su disciplina. Un buen padre no es aquel que le da a sus hijos todo lo que ellos quieren, ni es un padre permisivo, no es un padre que deja que su hijo haga todo lo que quiere. Si eres hijo de Dios, cuando falles, porque lo vamos a hacer, vas a ser disciplinado. Porque somos hijos, dice la palabra, no bastardos. Y dice Hebreos 12, 6 al 7, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando caes en pecado, mi hermano, cuando andas como Pedro por su casa, como dirían algunos, tu padre te jala las orejas, te disciplina, porque no te conduces como un hijo suyo. Y Él quiere que te conduzcas como un hijo suyo. Lo tercero que hace Dios como Padre es que nos da herencia. Efesios 1:13 al 14 dice que en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si soy hijo, tengo derecho a heredar lo que mi padre me va a dejar. Romanos 8:17, ya los leímos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mis hermanos, Mateo 25:34, dice el Señor, entonces en una parábola, el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Según Efesios, ¿cuándo fue que el Señor nos predestinó para ser adoptados? Desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a heredar el reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera Pedro 1:3 al 5, bendito y Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Una herencia que no se daña, mi hermano. Mi hermano, déjame decirte algo. Si tus padres terrenales no te dejaron ni un conuco, ni una parcela, ni un carrito, ni un cheque, si tus padres terrenales lo que te heredaron fueron líos y problemas o una enfermedad genética, déjame decirte que tú tienes herencia en los cielos. Una herencia que no se daña, una herencia que no se marchita, una herencia que no se contamina. La herencia que era de Cristo también es tuya ahora. Eres heredero de Dios. Ahora, Dios también es hijo. La persona del Padre, la persona del Hijo, que es Jesucristo. El Hijo es el que muere en la cruz del Calvario. El Hijo es el que entra en este mundo y toma nuestro lugar. El Hijo es el que nos entiende en nuestras necesidades, en nuestras luchas, en nuestros dolores. El Hijo es el que fue tentado pero venció, el que nos sustituye en nuestras debilidades. El Hijo es el que nos completa. El Hijo es el que nos viste de sí mismo y nos hace presentarnos delante de Dios. Mi hermano, en esta mañana tú y yo celebramos esta reunión. Partimos el pan, tomamos la copa, amigo, eso fue lo que hicimos. Pero lo que estamos haciendo es recordando la obra que hizo el Hijo en la cruz. El Padre y el Espíritu Santo ciertamente son parte de la obra de redención. Pero el Hijo es el que ejecuta esta obra cuando muere en la cruz del Calvario, cuando es sepultado y cuando resucita el tercer día. El Hijo es la única persona de la Trinidad de Dios que tiene un cuerpo. El Hijo es la única persona de la Trinidad de Dios que pudo morir por nosotros. El Padre no puede morir, el Espíritu Santo no pudo morir y era necesario que nuestro Salvador muriera. Por eso es que el Hijo viene y se hace hombre, porque solo los hombres mueren. Pero Él resucitó con gloria y poder. Mi hermano, cada mañana que tú vengas a celebrar la comunión, yo quiero que tú recuerdes que el que murió en la cruz fue la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerda eso en tu oración, que hay una dinámica en Dios, donde hay un Padre que desde antes de la fundación del mundo, junto con la Trinidad, ideó un plan para salvarnos. Y que este Padre envía al Hijo, que es el mismo Dios, y Él toma un cuerpo. La divinidad ahora se le agrega un cuerpo humano. Humano en todo el sentido, que conoció todas tus debilidades, que participó de todas tus penurias,
que llevó en él todas nuestras enfermedades. Y esa persona de la Trinidad es la que muere en el Calvario por ti, porque si tú hubieses muerto, no hubiese habido redención para ti. Él toma el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Entonces el Hijo nos representa. El Hijo toma nuestro lugar aquí y nos representa, pero también nos representa de manera legal allá en el cielo. Las marcas en las manos y en los pies de Cristo dicen: yo morí por Él, yo morí por ti. Pero también nos representa de una manera espiritual, nos representa de una manera sacerdotal. Cristo es el que interviene delante del Padre, el que intercede por nosotros como un abogado. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, el que era nuestro padre, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, los que creen por la fe, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Escuchó esa palabra? Sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, representante, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pagarlos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios no solamente está exaltado como nuestro Padre sobre nosotros, sino que se humilló y se hizo como nuestro hermano. Tú tienes un Dios, mi querido hermano, que te entiende. Cuando tú estás triste, cuando tú estás solo, cuando estás enfermo, cuando pierdes un familiar, cuando tienes ansiedad, cuando no entiendes lo que va a pasar, cuando estás en medio de tentación, tú tienes un hermano mayor en la gloria que te entiende. Tu sumo sacerdote, tu representante, te entiende. ¿No le ha pasado que a veces, quizá en su adolescencia, usted sentía como, pero mi papá y mi mamá no me entienden? Es que tú no vas a ver por lo que yo estoy pasando. Y a veces tienes un hermano o una hermana, pero los temperamentos son diferentes, tú dices, es que tú no vas a entender. Tú tienes un hermano en el cielo que te entiende y es Cristo. Te entiende. Te entiende. Entonces el Hijo nos representa y es nuestro hermano mayor. Él dice en Hebreos, citando un salmo en Hebreos 2:11 al 13, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Es nuestro hermano. Es nuestro hermano mayor. Pero también Jesús, entre las muchas otras cosas, como ya hemos dicho, es el que hace capaz nuestra adopción. Es el que hace posible nuestra adopción con su muerte. Pero Jesús, utilizando otra analogía familiar, o si pudiéramos decirlo así, en este caso, mis hermanos, cuando hablamos de Dios como Padre y de Dios como Hijo, lo que parecen ser la analogía o el lenguaje figurado somos nosotros. Porque cuando a Dios se le llama Padre, Él es la realidad mayor en comparación con nuestros padres terrenales. Cuando a Jesús se le llama hermano, Él es el hermano real en comparación con los hermanos terrenales. Cuando a Jesús entonces se le llama esposo de la iglesia, nuestros matrimonios terrenales son el lenguaje figurado. El verdadero matrimonio es el de Cristo con su iglesia. La realidad última, la realidad suprema está en Dios y nosotros entonces de ahí copiamos ese modelo. Entonces, si queremos ser buenos hijos y buenos padres, tenemos que mirar a Dios. Si queremos ser buenos esposos, tenemos que mirar a Dios. Si queremos ser buenos hermanos, tenemos que mirar a Dios. Entonces Jesús nos une a sí mismo, nos une a la persona de Dios como un esposo se une a su esposa.
Jesús es el modelo del esposo ideal y nosotros conocemos ese pasaje y quizá lo vayamos a ver muchas veces este mes, pero nunca estará de más verlo. Efesios 5, versículo 25 dice el pasaje: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los matrimonios tienen que ser como el matrimonio de Cristo con su iglesia. El hijo entonces es el modelo del esposo ideal. Ahora, Dios también es Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, la palabra con la que se nos introduce en Juan es el Paracletos, es el confortador, es el consolador. Y la idea en el original era la de un abogado, pero era el abogado de la familia, el representante legal de la familia, pero también es el del amigo consejero de la familia. Entonces tenemos nosotros aquí a la persona del Espíritu Santo, de la que tampoco se habla, pero de la que tanto necesitamos. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, Paracletos, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. ¿Usted escucha esa palabra? No los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Mi querido hermano, el Espíritu Santo es como aquel tutor legal que cuando Cristo se va, se hace cargo de nosotros. Y más aún, no solo se hace cargo de nosotros, sino que nos trae un conocimiento mayor de quién es nuestro Padre Celestial y quién es el Cristo que nos ha salvado. La persona del Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos de Dios y que somos herederos del reino de Dios. Y porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, es que podemos clamar, como ya hemos leído, Abba Padre. Es el Espíritu que le comunica a mi mente y a mi corazón que yo ciertamente soy un hijo de Dios. Él es el que tiene los papeles legales de adopción. Él es el que tiene el contrato legal que me dice: Dios es mi Padre y Él nunca me va a abandonar. Y por eso yo tengo su Espíritu Santo que me lo confirma. Es la persona de Dios, es la presencia de Dios en nosotros. En nosotros. Ahora, mi hermano, la pregunta que tenemos que desarrollar en el tiempo que nos queda es: ¿quiénes son realmente los que son hijos de Dios? ¿Quiénes son los que pertenecen a la familia de Dios? Porque es muy común en nuestra cultura, en nuestra sociedad, decir que todos son hijos de Dios. Y ese es el error común de pensar que haber sido hecho por Dios, que ser criatura de Dios, implica necesariamente que eres un hijo de Dios. ¿En qué sentido las personas de allá afuera son hijos de Dios? En que Dios los hizo, en que son criaturas de Dios. Pero así como una persona puede procrear un hijo y nunca hacerse cargo de él, no necesariamente es su papá, como muchos dicen. Hay muchos que paren, pero no crían. Pero en este caso, cuando hablamos de ser hijo de Dios, estamos hablando de tener una relación íntima con el Padre Celestial. Y que cuando Dios me vea, Él diga: ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El pasaje con el que iniciamos dice lo mismo, que aquellos que hacen la voluntad de su Padre son su hermano, su hermana y su madre. Los que son miembros de la familia de Dios son los que hacen la voluntad de Dios.
Ahora, la pregunta que esto provoca es, ¿tengo yo entonces que cumplir la ley para ser aceptado por Dios como su hijo? ¿Tengo yo que guardar los mandamientos para ser aceptado por Dios como su hijo? No es eso a lo que Jesús se refiere. Dice 2 Pedro 3:9 que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer para convertirnos en hijos de Dios, para convertirnos en parte de la familia de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados por fe en Cristo en primer lugar. Tenemos que creer en Cristo y recibir el perdón de pecados. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios le da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Has tú creído en Cristo como tu único Salvador? ¿Has tú creído en Cristo como tu único Salvador? Entonces tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios y esto es un privilegio que nadie más tiene en el mundo. Hace unas semanas, una de las hijas del presidente subió unos videos hablando de que la Biblia tiene que ser interpretada bajo mucho estudio y bajo mucha indagación. Y muchas de las cosas que ella decía eran ciertas. Lo que me llamó la atención es lo rápido que se propagó esa información. ¿Usted sabe por qué? Porque es la hija del presidente. Y eso le da cierto estatus, cierta importancia. Mis hermanos, nosotros somos los hijos de Dios. No somos los hijos del presidente. Pero cuando Dios mira hacia aquí a la tierra, Él ve a sus hijos, los que le adoran, los que leen su palabra, los que entienden su palabra. Y Él dice, yo los he amado y ellos estarán conmigo por toda la eternidad. Quizás tú no te vas a volver viral en las redes sociales. Pero créeme que en el cielo lo que tú haces es viral a los ojos de Dios. Porque Él es tu Padre. Él es tu Padre. Entonces, luego de que somos hechos hijos de Dios, somos energizados, somos capacitados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a pecar. Esto quiere decir que ahora vamos a amar y seguir buscando obedecer a Dios. Vamos a amar a Dios y porque amamos a Dios, vamos a cumplir sus mandamientos. No porque Él nos va a salvar cuando los cumplamos, sino porque Él nos ha salvado, lo cumplimos porque queremos adorarle y agradarle en todo lo que hagamos. Así como un niño cuando hace un dibujo, por feo que sea, quiere que su padre lo vea y le diga, bien hecho, hijo mío. Así queremos nosotros que nuestro Padre, por horrendas que sean nuestros intentos de agradarle y obedecerle, queremos que Él vea los garabatos de nuestra obediencia. Así queremos que Dios vea nuestra obediencia y nos diga, bien hecho, hijo mío, qué bueno que lo estás intentando. Sigue así porque yo te amo y yo quiero que tú seas como mi hijo Jesús. Aunque los garabatos de nuestras buenas obras no sean perfectos como los de Jesús, nuestro Padre se agrada cuando lo hacemos por amor a Él. La voluntad de Dios, entonces, mi hermano, es que le amemos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo dice Mateo 22, 34 al 40. Ahora, los que han creído en Cristo, como ya dijimos, hemos sido capacitados para obedecer la palabra de Dios, porque hemos sido hechos hijos de Dios. La iglesia, entonces, mis hermanos, es la comunidad que está compuesta por los hijos de Dios. Nosotros, mis hermanos, somos la familia de Dios. Por eso yo les he llamado hermanos y ustedes me llaman hermano. Porque somos hijos de un mismo Padre. Hemos sido adoptados por la obra redentora de Cristo en la cruz. Estamos unidos por un lazo mucho más profundo que la sangre compartida con nuestra familia terrenal. Estamos unidos por la sangre del Cordero que fue inmolado. Estamos unidos por la sangre del Cordero. Dice la Biblia, enseñándonos este principio, mi hermano, que amigo hay más unido que un hermano, en Proverbios 18, 24. Y aunque este mes vamos a estar hablando de la importancia de la familia,
sobre todo en la iglesia, y tener familias sanas en la iglesia, y la importancia de que los padres aprendan a discipular a sus hijos y no le deleguen esa responsabilidad a la iglesia, porque es una responsabilidad bíblica de que los padres lo hagan, de que los matrimonios tienen que reflejar la imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Mis hermanos, hay una realidad que nosotros no podemos ignorar, y es que los lazos que nos unen a nosotros en Cristo son más fuertes que los lazos que nos unen con nuestra familia terrenal. Y esto puede sonar chocante, y quiero explicarlo de una manera clara. No quiero decir, o no quiere decir esto, mi hermano, que tú le quites o le restes valor a tu familia terrenal, sino que veas el valor que tiene tu familia terrenal para que veas el gran valor que tiene tu familia celestial. Es porque la familia terrenal es valiosa que la imagen de la familia terrenal es sumamente valiosa. Mi hermano, yo sé que aquí hay hermanos que llegaron sin padres y encontraron un padre en esta congregación. Hay hermanos que llegaron sin hermanos mayores o hermanos menores y encontraron un hermano mayor y un hermano menor en esta congregación. Hay hermanos que nunca tuvieron hijos, pero aquí en esta congregación encontraron hijos e hijas. Mi querido hermano, la palabra es clara, que aquel que viene a Cristo, que aquel que por causa del evangelio pierde familia, pierde casas, pierde hermanos, pierde hijos, recibirá en el reino venidero mucho más, mucho más, mucho más. Y esa es la realidad en la que tú y yo estamos. Marcos capítulo 10, verso 29 dice: respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mi hermano, mira a tu alrededor. Tu familia está aquí. Tu familia está aquí. Cuando el esposo se une a la esposa, esa unión a los ojos de Dios es más fuerte que la unión de un padre con su hijo, porque dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A estos no los une la sangre, los une un pacto sagrado. De la misma manera, mis hermanos, los hijos de Dios están unidos a Dios por el pacto de la sangre de Cristo, y ellos están unidos los unos a los otros por ese mismo sacrificio. La realidad es, mi hermano, que la unión que tienes con las personas que están aquí, de los cuales solamente conoces a algunos, solo te relacionas con algunos, ni siquiera conoces los nombres de la mayoría, la unión que compartes con estas personas y con todos los creyentes en todo el mundo es mucho más profunda, mucho más real que la que tienes con tus parientes de sangre. Es una unión espiritual. Tú tienes hermanos en Nigeria que están siendo perseguidos y asesinados por Cristo. Tú tienes hermanos en Turquía que no pueden predicar el evangelio. Tú tienes hermanos en Irán que están adorando a tu mismo Padre. Hermanos en China que claman a Dios en medio de la oscuridad. Hermanos en Haití que sufren la violencia. Hermanos en la capital, en Santiago, en Estados Unidos, en Brasil, que claman Abba Padre, al igual que tú y yo clamamos Abba Padre. Son tus hermanos. Y un día los vas a ver cara a cara, junto a todos los millares y millares y millares de hermanos en Cristo, y vas a verlos cara a cara, y vamos juntos a contemplar el rostro de nuestro Salvador. Filipenses 2:15 dice: para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Mis hermanos, si la familia terrenal es importante, la celestial mucho más. Y este pasaje que acabo de leer nos habla entonces de las implicaciones que nos llevan el ser hijos de Dios o miembros de la familia de Dios. Y esta va a ser la última parte.
¿Qué implicaciones tiene el hecho de que yo soy hijo de Dios para mi vida? Lo podemos ver en tres sentidos. Primero, el ser hecho hijo de Dios viene con la implicación de que yo tengo una nueva identidad. Romanos 9, 25 al 26 nos dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nuestro hermano Ismauri leía en la porción de su meditación Efesios 2:19, que hablaba de que nosotros antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo, y la pared que nos dividía fue derribada y ahora somos un pueblo y ahora somos miembros de la familia de Dios. Efesios 5, 1 al 2 nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y todo eso tiene que ver con esta nueva identidad. Como soy hijo de Dios, yo he sido llamado a ser imitador de Dios como un hijo amado. La gente tiene que saber cuál es el apellido que yo llevo. La gente tiene que saber por la manera en la que yo hablo igual que mi papá, que yo me parezco a mi papá. Yo recuerdo que cuando yo era niño, la gente siempre me decía, tú eres igualito a Paulino, tú caminas igual que él, tú te paras igual que él, tú hablas igual que él, porque yo soy su hijo. Mi hermano, si tú eres hijo de Dios, debes parecerte a tu padre. Si tú eres hijo de Dios, debes parecerte a tu padre. Mira cómo lo dice Jesús en Mateo 5:48. Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si mi Dios, que es mi Padre, es santo, yo también tengo que ser santo como lo es mi papá. Tengo que ser imitador de Dios como hijo amado. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto también toca una fibra más profunda. No solamente el ser hijo de Dios cambia mi identidad en el sentido de la manera en la que yo me conduzco. También, mi hermano, mi hermana, saber que tú eres un hijo de Dios, que eres hijo del Rey de Reyes, que Él te ha adoptado, que te ha recibido como miembro de su familia, transmite una idea mucho más profunda. Nosotros estábamos perdidos, éramos hijos de Satanás, hacíamos la voluntad de Satanás, del príncipe de la potestad del aire, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos como el hijo pródigo comiendo la comida de los cerdos. La idea que nos transmite la Escritura cuando habla de que hemos sido adoptados es la de un esclavo que no tenía derechos, que no podía siquiera soñar con ninguna herencia y estaba destinado a una vida de servidumbre y sumisión. Ese esclavo entonces, que no tiene futuro, que no tiene nombre, que no tiene importancia, es ahora reconocido por el amo como uno de sus hijos y recibe todos los derechos de la casa. Hermano, tú no eres un ser sin importancia, eres hijo de Dios. Hermano, tú no eres un ser sin importancia, tú eres un hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y no importa que no hayas ido a la universidad o que no hayas terminado la escuela, no importa que no tengas un buen trabajo, no importa que no te veas como una supermodelo, no importa que no te hayas casado aún, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Nuestra identidad está basada no en lo que el mundo dice que somos, sino en lo que Dios dice que yo soy. Él dice que yo soy su hijo. Dios dice que yo soy su hijo. Los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, somos hijos de Dios y vamos a heredar la tierra. Fíjate lo que dice 1 Juan 3, 1 al 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Yo quiero que tú prestes atención a esa parte. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mi hermano,
Hoy tú y yo somos hijos de Dios. Pero el mundo no sabe lo que somos. El mundo no puede ver eso. Pero cuando Cristo venga en su gloria y poder, nosotros seremos glorificados con Él. Y el mundo entonces va a ver que somos hijos de Dios. Mi hermano, tú tienes valor para tu Padre que está en el cielo. Si tu esposo o tu esposa no te valora, tu Padre que está en el cielo te valora, te ama, te cuida, te escucha en tus oraciones. Él está ahí contigo, Él no te deja. Tú eres su hijo. Y como decíamos el miércoles, solamente una persona tiene derecho a acercarse a la cama del rey a las 3 de la mañana para pedirle un vaso de agua. Y ese es su hijo. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú puedes acercarte a Él en cualquier momento. La segunda cosa que implica eso para nosotros es que aparte de tener una nueva identidad, tenemos una nueva comunidad. Esta nueva identidad viene con esta nueva comunidad, y aquellos que vienen a Cristo en un estado de renuncia a todas las cosas de este mundo, en muchos casos eso va a implicar que tu esposo te deje porque no ha creer en Cristo, que tu familia te rechace, que te boten de tu trabajo porque has creído en Cristo, que pierdas tus amigos, que pierdas tu estatus por creer en Cristo. Todos los que pierden esas cosas encuentran en Cristo una nueva comunidad donde tendrán padres, hijos, madres, hermanos, hijos dispuestos a amarlos y recibirlos, y que les suplirán todo aquello que han perdido, porque la iglesia es la familia de Dios. Aquí, mi querido hermano, en esta nueva comunidad, todo el que cree en Cristo tiene que recibir todo lo que pierde. 100 veces más, dice el Señor. 100 veces más. Si tú llegaste a esta iglesia falto de todas estas cosas, el Señor dice que aquí tú vas a encontrar a su familia. El Señor dice que tú vas a encontrar a su familia. Y lo tercero que esto implica para nosotros es una nueva responsabilidad. Una nueva identidad, una nueva comunidad y una nueva responsabilidad. Ser parte de la familia de Dios conlleva la responsabilidad con nuestros parientes. Así como cuando tu madre, tu padre se enferma, o un hermano tuyo está sin trabajo y está necesitado, de la misma manera, nosotros tenemos que velar por nuestros hermanos en la fe, por su desarrollo en el andar con Cristo, por su alimentación espiritual, por sus necesidades físicas y emocionales. Nuestros hermanos necesitan consuelo, necesitan un abrazo, alguien que los escuche, alguien que los visite, pero también alguien que los instruya y alguien que los reprenda cuando ellos caen en pecado, cuando andan por el camino que no es correcto. Alguien que los corrija con amor y los guíe por el camino correcto. Alguien que les enseñe a conducir un vehículo, alguien que les enseñe a orar, alguien que les enseñe a leer la Biblia, pero también alguien que les enseñe a leer si no sabe leer. Alguien que le haga compañía en el momento de soledad, alguien que supla sus necesidades económicas. La familia de Dios tiene que estar presente en la vida de los hijos más pequeños y más débiles que Dios tiene. La familia de Dios tiene que estar presente. Mis hermanos, yo pasé por una situación difícil, de las tantas que he pasado, y la que ustedes también quizá han pasado. Y yo me alegré porque 2 hermanos de esta congregación se acercaron a mí en ese momento. Me escucharon, oraron por mí, estuvieron pendientes de mí. Una vez yo vine a esta iglesia, se acabó el culto de comunión, y yo estaba dolido, sumido profundamente en depresión, y un hermano que está aquí, y no voy a decir su nombre, me sacó de la iglesia, me llevó a un lugar, se sentó conmigo y duramos como 10 minutos en silencio, porque yo no podía decir nada. Mis hermanos, esa es la familia de Dios. Tú eres un hijo de Dios, y somos los brazos, somos los pies de Cristo en esta tierra.
Y tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Tenemos que velar porque ellos también están en pruebas al igual que tú y yo. Ellos necesitan nuestras oraciones, ellos necesitan nuestros aportes económicos, ellos necesitan nuestra compañía, ellos necesitan nuestro consuelo, ellos necesitan nuestro consejo. Seamos intencionales, no seamos apáticos, no seamos indiferentes. Que cada persona que entre por esa puerta sepa que en este lugar va a encontrar un hermano, una hermana de verdad. La familia de Dios tiene que estar presente en la vida de los hijos más pequeños y débiles que Dios tiene. Es nuestra responsabilidad. También tenemos la responsabilidad de buscar a los hijos perdidos de Dios. Aquellos que andaban con nosotros pero se han apartado del camino. Cuánto me alegré cuando la semana pasada una hermana me dijo que un gran amigo y hermano en Cristo volvió a los caminos del Señor. Y lo pude ver esta semana y lo pude abrazar y le pude decir cuánto me alegro de que eso haya pasado, porque era nuestro deseo desde hace mucho que tú volvieras al camino de Dios. Y así, mi querido hermano, hay muchos de nuestros hermanos que son verdaderos hijos de Dios, que se han ido, que no han vuelto a la iglesia. Y tú y yo tenemos que orar por ellos y tenemos que buscarlos. Tenemos que recordarles cuánto les amamos, cuánto Dios les ama y que los estamos esperando para que estén con nosotros. Esa es la manera. No tenemos que esperar un culto especial, no tenemos que esperar que haya una actividad de Navidad. Vayamos y busquemos a los hijos de Dios. Porque si Cristo vino del cielo a buscarnos a nosotros, no puedo yo pagar un pasaje o un combustible para ir a buscar a un hermano que está descarriado. Y ya usted tiene un nombre en su mente. Busque a ese. Busque a ese. Por último, tenemos la responsabilidad de traer más hijos a la casa de Dios. Tenemos la responsabilidad de traer más hijos a la casa de Dios. Hay mucho espacio, hay muchas camas disponibles, hay comida por montón, hay muchos huérfanos espirituales en el mundo de los cuales Dios quiere ser su padre. Y tú y yo somos los hijos que podemos llevarles el mensaje de salvación. Mi hermano, predica a Cristo. Predica a Cristo en tu trabajo, predica a Cristo en tu familia. Cuando tú tienes una reunión familiar y tú sabes que hay miembros de tu familia que no conocen a Cristo, predícales a ellos para que sean verdaderamente familia tuya. Predica a Cristo, busca a los hijos pródigos, busca a las ovejas perdidas, busca más hijos para la casa de Dios. Porque ellos no tienen a Dios como Padre. Ellos están huérfanos en este mundo de pecado. Si tú y yo tenemos el privilegio de recibir consuelo, de recibir fortaleza, de recibir oración en medio de nuestras necesidades, porque somos parte de la familia de Dios. Si tú y yo tenemos los privilegios de la herencia celestial, si tú y yo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, si todas estas promesas que Dios nos da de ser nuestro Padre, de proveer para nuestras necesidades físicas y espirituales, tú y yo la tenemos y nos gozamos en ella. Imagínate una persona que no tiene a Cristo, porque esa persona no tiene esas bendiciones que tú tienes. Está huérfano en el mundo, está buscando el consuelo y no lo encuentra, está buscando la fuerza y no la encuentra, está buscando la paz y no la encuentra, porque solo Cristo da el consuelo, la paz, la fuerza. Tráelos a Cristo. Tráelos a Cristo. El Salmo 68. Con esto cierro. Salmo 68. Versos 5 al 7 dice: que el Señor es el que salió delante de su pueblo. Dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Mi querido amigo, tú que estás aquí en esta mañana, que estás huérfano, que estás solo,
Dios quiere que tú le llames Padre. Y la única manera es depositando tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Él murió en la cruz del Calvario porque te ama. Él murió en la cruz del Calvario porque la paga del pecado es la muerte. Él murió en la cruz del Calvario para que tú no tuvieras que morir. Él resucitó al tercer día porque la muerte no puede ser el final para los hijos de Dios. Él te ofrece vida y vida en abundancia. Hoy es el día para que tú vengas y te hagas parte de la familia de Dios. Ven a Cristo, ven a Cristo y vas a recibir el perdón de tus pecados, vas a recibir vida eterna, vas a recibir un lugar en la mesa de la familia de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amante Padre Celestial, podemos llamarte Padre porque Cristo murió por nosotros. Te damos gracias por tu inmenso